Hacemos el siguiente ejercicio. Dice: Luis entra a jugar Fortnite en línea siempre a la misma hora cada 3 días. Juan entra cada 9 días. Pedro entra cada 15 días. Si el día de hoy es 23 de mayo de 2020 y ya han coincidido los tres en jugar Fortnite, la pregunta es: ¿dentro de cuántos días como mínimo volverán a coincidir en estar en línea los tres para jugar? ¿Y cuál sería la fecha? Obviamente es muy importante leer y comprender el enunciado, es decir, me está diciendo que los tres entran a la misma hora a jugar, pero en diferentes días, es decir, él entra cada 3 días, él entra cada 9 y él entra cada 15. Pero el día de hoy coincidieron en jugar la misma hora, en el mismo día, el 23 de mayo. Recordemos que cuando dice coincidir es una repetición cíclica. Y entonces recordemos que cuando es una repetición aplicamos lo que es el mínimo común múltiplo para poder calcular. También otra frase clave me dicen como mínimo. Con esta frase y con coincidir sé que efectivamente tendría que calcular este problema mediante el mínimo común múltiplo. Y entonces voy a colocar, tengo a Luis. Vamos a ponerlo aquí. Luis. Tengo a Juan. Y tengo a Pedro. Tengo 3 personas. Obviamente él entra cada 3 días. Juan entra 9 días. Y Pedro cada 15 días. Y entonces lo que tengo que hacer es aplicar el mínimo común múltiplo. Recordemos que es una horizontal, una vertical. Del lado derecho colocamos los factores primos. Recordemos que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. El mínimo de los primos es el 2 y siempre iniciamos con el factor primo menor y así sucesivamente hasta cambiar. La diferencia es que vamos a ocupar lo que es el mínimo común múltiplo. Y recordemos que cuando hacemos el mínimo común múltiplo, forzosamente tenemos que llegar en 1, 1 y 1 en cada columna, a diferencia del máximo común divisor. Por lo tanto, iniciamos con el mínimo común múltiplo, que es nuestro 2, y tengo que dividirlo por cada uno de los números. El 3 no es divisible entre 2, ni el 9 entre 2, ni el 15 entre 2. Por lo tanto, no puedo aplicar ¿quién? La mitad en ninguno de ellos. Ahora bien, vamos con el 3. Vamos a ver si alguien de ellos tiene tercera. 3 entre 3 obviamente es 1. 9 entre 3 me daría 3. Y 15 entre 3 me darían 5. Coloco otra vez, sigo colocando mi factor primo número 3. Obviamente ya llegamos ya llegamos a 1. Si quieren lo podemos bajar. 1. El 3 entre 3 sí es divisible, por lo tanto me daría 1. Y obviamente el 5 entre 3 no es divisible, por lo tanto, como no es divisible y estamos aplicando el mínimo común múltiplo, entonces lo bajamos. Y entonces únicamente lo que me hace falta, pues terminar en 1, lo que es este 5. Ya estas dos ya la cumplí. Por lo tanto, no puedo seguir aplicando tercera porque el 5 no es divisible entre 3. Y vamos con el que sigue. El inmediato superior sería obviamente el 5. Y entonces ahora sí, si hacemos la división, 5 entre 5 me daría la unidad. Y entonces ya cumplí que en todas las columnas ya terminé en 1. Por lo tanto, una vez que ya terminé el mínimo común múltiplo de los 3, 9 y 15, hago la multiplicación de los factores primos que se encuentran a la derecha. Por lo tanto, tendría que ser como, si yo lo quiero descomponer, esto es igual, si yo lo quiero descomponer con factores primos, es un 3 por un 5. Y obviamente yo lo puedo, ¿cuántos 3 tengo? Tengo 1 y 2. Es decir, que tengo un 3 a la 2. Y obviamente nada más tengo un 5. Esto descompuesto sería un 5 a la 1. Si yo hago esto, 3 a la 2 es tener 3 por 3. Y esto es igual a 9. Y un 5 a la 1, pues obviamente sería 5. Por lo tanto, me quedarían 9 por 5. Y esto es igual a 45 días.
y ese sería mi resultado. Es decir, que ellos van a volver a coincidir en 45 días. Por lo tanto, me hace falta determinar la segunda pregunta. Es decir, que ¿cuántos días mínimo, como mínimo, van a volver a coincidir? Pues esto, la respuesta va a ser 45 días. Y me dicen que cuál sería la fecha. Entonces, si estamos a 23 de mayo, y mayo tiene 31 días, vamos a poner aquí, mayo, el año tiene 31 días. Si estamos a 23, hoy es 23, por lo tanto 31 menos 23, obviamente tendrían que ser 8 días. Es decir, que para que termine mayo, yo ya tengo 8 días para cerrar lo que es mayo. Y entonces únicamente llevaría 8 días, me hacen falta para llegar a 45. Por lo tanto, junio en total tiene 30 días. Por lo tanto, 30 más 8 ya llevaríamos 38 días. Y ya cubriríamos el mes de junio. Pero ¿me faltan cuántos días? Si llevo 45 días, que es lo que es el mínimo, y hasta junio yo ya llevo 38 días, obviamente me faltarían 7 días más. Por lo tanto, estos 7 días le corresponderían al mes de julio. Es decir, que ellos estarían el 7 de julio del 2020 volver a coincidir en volver a jugar los tres al mismo tiempo, a la misma hora, con su respectivo entradas cada 3, cada 9, cada 15, y ellos van a concordar hasta el día 7 de julio. Y con esto daríamos por terminado este ejercicio.